Bienvenidos de nuevo a su rincón para desentrañar los enigmas que a menudo pasan desapercibidos. Hoy nos adentramos en una historia que es a la vez intrigante y un tanto escalofriante, una que, como el propio título sugiere, puso en peligro la carrera de alguien. El tema que vamos a explorar hoy es el del asterisco anillo que puso en peligro su carrera. Demet, ¿qué pasó? Prepárense, porque vamos a sumergirnos en un caso que combina lo histórico, lo arqueológico y, quizás, un toque de leyenda. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este emocionante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de historias como esta. Así que, ¿qué pasó realmente con Demet y este enigmático anillo? La historia que vamos a contar hoy se centra en un descubrimiento arqueológico muy importante y, a la vez, en una controversia que casi le cuesta la carrera a un arqueólogo. Estamos hablando de un hallazgo que prometía reescribir partes de la historia, pero que se vio envuelto en acusaciones, dudas y un debate que se extendió mucho más allá de los círculos académicos. Imaginen esto, un anillo aparentemente simple, pero con un peso histórico y simbólico descomunal. Un anillo que se convirtió en el epicentro de una tormenta perfecta para el arqueólogo encargado de su estudio. ¿Cómo es posible que un objeto, en lugar de ser un trofeo del pasado, se convierta en un arma arrojadiza? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y está llena de matices. Vamos a empezar desde el principio, situándonos en el contexto histórico. El anillo en cuestión no es un objeto cualquiera. Se cree que pertenece a la época de. Y lo que lo hacía tan especial, además de su antigüedad, era la inscripción que llevaba grabada. Una inscripción que, según los primeros análisis, contenía información crucial sobre. Este tipo de descubrimientos son los que emocionan a cualquier arqueólogo, los que prometen abrir ventanas al pasado y ayudarnos a comprender mejor a nuestros ancestros. El nombre clave en esta historia es Demetrio, o Demet, como le llamaban sus colegas y eventualmente sus detractores. Demetrio era un arqueólogo. Había dedicado años de su vida al estudio de. Y cuando este anillo apareció, se presentó como la oportunidad de su vida, el descubrimiento que lo catapultaría a la fama y solidificaría su legado. El anillo fue encontrado en. La emoción en el equipo de excavación debió ser palpable, pero fue Demetrio quien asumió la responsabilidad de estudiar y descifrar los secretos que este objeto ancestral guardaba. Los primeros resultados de Demetrio fueron, como decíamos, revolucionarios. Según sus interpretaciones de la inscripción, el anillo confirmaba. Esto, claro, generó un revuelo inmediato. Se escribieron artículos, se celebraron conferencias, y el nombre de Demetrio comenzó a resonar en los pasillos de las universidades y en las páginas de las revistas científicas. Parecía que el enigma del anillo estaba a punto de ser resuelto, y que Demetrio era el hombre que lo había logrado. Sin embargo, y aquí es donde la historia toma un giro, no todos estaban convencidos. Pronto comenzaron a surgir voces críticas. Algunos colegas de Demetrio, expertos en el mismo campo, empezaron a cuestionar sus interpretaciones. Las críticas iniciales, como suele suceder, fueron académicas. Se centraron en la metodología de Demetrio, en la validez de sus traducciones, e incluso en la autenticidad del propio anillo. Se argumentaba que la inscripción podría ser una falsificación, o que Demetrio estaba forzando la evidencia para que encajara con sus teorías preexistentes. La situación escaló rápidamente. Lo que comenzó como un debate académico se transformó en una disputa personal y profesional. Las acusaciones se volvieron más directas y, para Demetrio, cada vez más peligrosas. Se le acusó de. La presión sobre él se volvió insostenible. Su reputación, que había construido con tanto esfuerzo, estaba ahora pendiendo de un hilo. Los artículos que antes lo elogiaban, ahora lo ponían en duda. Los simposios que lo invitaban como ponente estrella, ahora lo veían como un paria. La carrera de Demetrio estaba, efectivamente, en peligro. La controversia rodeó al anillo y a su investigador de tal manera que muchos de sus proyectos se paralizaron, sus financiamientos se cortaron, y su acceso a recursos clave se vio bloqueado. Imaginen la angustia, la frustración de alguien que ha dedicado su vida a la búsqueda de la verdad histórica, solo para verse envuelto en un torbellino de acusaciones y desconfianza. ¿Fue víctima de una conspiración? ¿O realmente cometió errores graves en su investigación? La verdad, como a menudo ocurre, es probablemente una mezcla de ambas cosas,
o algo completamente diferente que aún no hemos descubierto. Una de las líneas de defensa de Demetrio, o quizás la de sus defensores, fue la de la dificultad inherente del desciframiento de inscripciones antiguas. La paleografía y la epigrafía son disciplinas extremadamente complejas, donde una pequeña diferencia en una letra, o una interpretación errónea de un contexto cultural, pueden cambiar completamente el significado de un texto. Se argumentó que las críticas eran, en parte, resultado de la envidia o de una resistencia al cambio, a aceptar nuevas ideas que desafiaban las nociones establecidas. Sin embargo, las críticas persistieron y, en muchos casos, se hicieron más contundentes. Se presentaron estudios comparativos, se analizaron otros artefactos similares, y se puso en duda la datación del anillo. Los métodos científicos de la época, y quizás incluso los propios intereses de algunos académicos, jugaron un papel crucial en el desarrollo de este conflicto. El caso Demetrio se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo la fama, el prestigio y las ambiciones personales pueden nublar el juicio y generar conflictos dentro de la comunidad científica. ¿Qué le pasó finalmente a Demetrio? La historia no siempre tiene un final limpio y concluyente. En muchos casos como este, los detalles finales pueden ser difusos. Algunas fuentes sugieren que Demetrio se retiró de la vida académica, marcado por el escándalo. Otras indican que continuó investigando, pero en un segundo plano, luchando por limpiar su nombre y recuperar la credibilidad perdida. Lo cierto es que el caso del anillo y Demetrio se convirtió en una advertencia para muchos, un recordatorio de la fragilidad de la reputación en el mundo académico y de la importancia de la rigurosidad absoluta en la investigación. Incluso hoy en día, el anillo y su historia siguen generando debate. ¿Fue realmente una falsificación? ¿O las interpretaciones de Demetrio, aunque controvertidas, contenían una pizca de verdad que nunca llegamos a apreciar por completo debido al escándalo? La arqueología, como la historia misma, está en constante evolución. Nuevas tecnologías, nuevas metodologías y nuevas perspectivas pueden arrojar luz sobre casos pasados y, quizás, reevaluar la obra de figuras como Demetrio. Es importante recordar que en este tipo de historias, raramente hay un villano y un héroe claros. Lo que vemos es la complejidad de la investigación científica, la pasión por el descubrimiento, pero también la fragilidad humana, la competencia y las inevitables controversias que surgen cuando se desafían las ideas establecidas. El anillo en sí, independientemente de las interpretaciones, sigue siendo un artefacto fascinante, un pedazo tangible de nuestro pasado que nos habla de culturas antiguas, de creencias, y de las personas que las vivieron. Y la historia de Demetrio, aunque trágica en cierto sentido, nos enseña mucho sobre los entresijos de la ciencia, la ética profesional y las consecuencias, a veces devastadoras, de las acusaciones. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la historia del anillo que puso en peligro su carrera, centrándonos en el caso de Demetrio. Vimos cómo un descubrimiento prometedor, un anillo con una inscripción antigua, se convirtió en el epicentro de una controversia que amenazó con destruir la carrera de un arqueólogo. Analizamos cómo las interpretaciones iniciales de Demetrio generaron un gran revuelo, pero también cómo las críticas y las acusaciones posteriores lo colocaron en una posición extremadamente precaria. Exploramos las complejidades de la investigación arqueológica, la naturaleza de las disputas académicas y el impacto que éstas pueden tener en la vida de las personas. Ha sido un viaje fascinante a través de la historia, la arqueología y la vida misma. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al investigarla y contarla. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este caso. ¿Creen que Demetrio fue víctima de una injusticia? ¿O las críticas tenían fundamento? Déjenme sus opiniones, sus teorías y cualquier otra historia que conozcan sobre controversias arqueológicas en la sección de comentarios de abajo. Leo y respondo a tantos como puedo. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho pensar o simplemente han disfrutado de la narración, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten de las historias intrigantes y de los misterios del pasado. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse futuros vídeos. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo de... Hasta entonces sigan explorando y cuestionando.